Todos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Bueno, ahora sí tenían una tarea, ¿verdad? Tenían que realizar el estudio de antecedentes personales. A ver, mientras va cargando el archivo, vamos respondiendo. ¿Cómo realizamos lo que es la transcripción de antecedentes personales? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que han leído? Doc, Adelante. los antecedentes personales se van a clasificar en patológicos, no patológicos, y luego vendrían los heredofamiliares, pero eso ya entra como antecedentes familiares. Entonces, principalmente se clasifica en patológicos y no patológicos. Listo. ¿Alguien más? ¿Qué Yo, doctor. significa? Principalmente se podría también decir, Yo, doctor. doctor, que Un el segundito, estado... por favor. Sí, yo les voy a dar la palabra. ¿Listo? A ver. Adelante, Mario Leonardo. Está bien, doctor. Los antecedentes no personales, patológicos, comprenden desde enfermedades congénitas, enfermedades de la infancia, antecedentes quirúrgicos, traumáticos, intoxicaciones, hospitalizaciones, alergias, también, si no estoy mal, estudios de laboratorio, enfermedades en general. eh, ¿Listo? y A ver, eso no estaba me Carmen parece. Gómez, adelante. Dentro de lo patológico y no patológico, principalmente en los libros que leí, dice que comienza todo con el preguntar el estado de salud de la persona. Ahí se puede ver si hay algún estado patológico o llamarlo también no patológico, lo fisiológico. Y luego se sigue con las enfermedades previas, accidentes o lesiones, los ingresos a hospitales, la cirugía, las alergias, vacunas, entre otros como ser también las enfermedades psiquiátricas, consumo de estupefacientes o bebidas alcohólicas, por ejemplo. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna de sus compañeras? A ver. Yo, doctor, Adelante, Marife. ya, bueno, yo he encontrado una clasificación que es fisiológicos y patológicos. En la parte fisiológica, más o menos, o bueno, se habla de los aspectos relacionados con el nacimiento, el crecimiento, la maduración, la lactancia, y por ejemplo, en el caso de la mujer se hablaría de la menstruación, eh, eh, y en el caso de varón y mujer, del inicio de las relaciones sexuales. Y bueno, también en el caso de la mujer, de embarazo, lactancia y todo lo relacionado con lo gineco-obstétrico. Y en la parte patológica también encontré otra denominación que es antecedentes mórbidos, que Ah, incluye antecedentes médicos, quirúrgicos y traumáticos. listo. Bueno, ¿alguno de ustedes que sepa el orden de cómo realizar este tipo de relato o la redacción en la historia clínica? A ver, Talía, adelante. Doc, buenos días. Bueno, yo lo que he averiguado, sí que se divide en dos, en antecedentes personales patológicos y no patológicos. Bueno, los personales patológicos hay que redactar en orden cronológico. Lo que he averiguado tiene que ser, primero comenzar por las enfermedades congénitas, luego por las enfermedades propias de la infancia que el niño ha tenido, o sea, como la varicela especialmente, que los quirúrgicos, traumáticos, alérgicos, intoxicaciones y hospitalizaciones. Y si ha tenido algunas enfermedades antes. Y en los no patológicos hay que preguntar como la ocupación, su nivel de educación, también en lo laboral, y también ahí creo que incluye lo que averigua ha sido el hábitos y costumbres, su tipo de alimentación. Listo, está bien, ¿no? Lo que menciona su compañero. Bueno, todo lo que ustedes han mencionado y a todo lo que han hecho referencia es correcto cuando realizamos lo que es la evaluación
de antecedentes personales. ¿Sí? Entonces, en la guía justamente que les he proporcionado, tenemos esto. ¿Qué es lo que debemos preguntar? Las características de una enfermedad anterior, ¿sí? Caracterizar, clarificar los síntomas, diagnósticos, profesionales que intervinieron, estudios, resultados, gravedad, tratamientos, secuelas que quedaron, etc. El estado general del paciente, cómo se considera enfermizo, saludable, ¿no? Si el paciente tenía enfermedades cuando era niño, probablemente desconozca este punto, ¿sí? Probablemente desconozca, pero igual tenemos que preguntar. ¿Listo? Fíjense, cuando hablamos de enfermedades que el paciente, bueno, hubiera tenido en la edad pediátrica, hacemos referencia a aquellas que son de real importancia, ¿no? Sarampión, rubeola, paperas, varicela, etc. Muchos pacientes les van a comentar a ustedes que tenían las enfermedades típicas de un paciente pediátrico, o diarreas o infecciones respiratorias, ¿sí? Sinceramente, ese tipo de relato, enfermedades diarreicas agudas o insuficiencia respiratoria, carece de importancia en este punto. Como el mismo paciente relata, ¿no? Es lo típico que suele suceder en estas edades. Sin embargo, las tenemos que anotar, ¿sí? Observen, por ejemplo, ¿no? Tenemos la faringitis, las amigdalitis. En este caso relacionamos con lo que ustedes han visto en sus clases de microbiología. Hablamos de los estreptococos betamolíticos, que tienen una alta capacidad de producir alteraciones cardíacas. Entonces, justamente por ese punto, hacemos referencia a este tipo de enfermedades. Enfermedades de adulto. Bueno, cuando hablamos de enfermedades de adultos, tenemos que preguntar si el paciente se encuentra sano o enfermo. Y ese tipo de enfermedades de adulto no están relacionadas con lo que es el motivo de consulta, ni la enfermedad actual. ¿Sí? Doc, una Además, consulta, perdón que lo interrumpa. adelante. Me acaba de surgir la duda. La historia clínica, cada vez que el paciente está internado hay que realizarla o ya llega como un registro, digamos, o sea, ya llenaron una vez y uno actualmente, o sea, la va actualizando, por así decirlo. No, siempre que el paciente acude a un centro de salud, independientemente cuál sea la causa, se tiene que realizar un registro nuevo. ¿Sí? Gracias, Doc. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades de adulto, les estaba mencionando. En este caso hacemos referencia a las enfermedades que el paciente tenga, que se encuentren fuera de lo que es el motivo de consulta y fuera de lo que es la enfermedad actual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, doctores? Fíjense, tenemos que averiguar sobre hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, accidentes, enfermedades psiquiátricas, prótesis, etc. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este apartado, doctores, es realizar lo siguiente. Esta misma lista, esta misma tablita que ayer habíamos copiado o que ayer habíamos realizado, perdón, para realizar lo que es una descripción de los antecedentes familiares, podemos volver a preguntar en la parte de antecedentes personales. Pero en este caso, obviamente, como dice el nombre, estará en relación justamente con la historia del paciente. Entonces podemos hacer lo mismo, doctores. Vamos a copiar esto. Listo, a ver, permítanme un segundito.
Ahí está mejor, ¿no? Entonces podemos hacer eso, doctores. ¿Sí? Preguntar lo mismo. En este caso, al igual, por ejemplo, que lo que habíamos visto el día de ayer, preguntamos a nuestro paciente. Recuerden, realizamos la misma tablita, pero en este caso se va a encontrar adaptada al propio paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le preguntamos o cómo le preguntamos al paciente? Ya sabemos cuál es el motivo de consulta. Dolor, vómitos, náuseas, arcadas. ¿Sí? Después de realizar entonces todo esto, le preguntamos, ¿usted tiene otras enfermedades? Como por ejemplo hipertensión, como por ejemplo diabetes, Chagas, tuberculosis, cáncer. Entonces, lo único que nosotros hacemos de la misma forma es marcar, ¿no? No soy hipertenso, no soy diabético. Sí, doctor, pero sufro de Chagas. Me han detectado Chagas. Entonces, en este caso, bueno, como estamos realizando una historia clínica de forma textual presente, pero recuerden lo que les he mencionado, esto generalmente viene en una casilla. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es marcar esas casillitas, cuáles se encuentran presentes o no. Y hacemos prácticamente lo mismo, ¿no? Le preguntamos al paciente cuáles se encuentran presentes. Solamente tiene relevancia semiológica y relevancia clínica aquellas que se encuentran presentes, ¿sí? En esa parte yo creo que no hay dudas. Como les digo, es todo claro, es difícil de... No es difícil de comprender, es sumamente sencillo o alguien que tenga dificultades y que no haya comprendido cómo realizamos este tipo de redacción. Doc, ¿esto es antes de caracterizar los síntomas y demás? En este caso, no caracterizamos los síntomas, ¿sí? En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es preguntar si mi paciente tiene o no enfermedades. ¿Listo? Enseguida vamos a poner este ejemplo, ¿no? A ver, hablemos de lo que es este primer punto, el segundo punto. Bueno, le preguntamos a nuestro paciente lo siguiente. ¿Usted tiene alguna enfermedad renal, alguna enfermedad cardíaca? Sí, doctor. Tengo una enfermedad cardíaca. ¿Qué es lo que usted tiene? Tengo insuficiencia cardíaca. Entonces, en este caso, con caracterizar o clarificar, hacemos referencia a realizar un estudio, podríamos decir, un poquito más detallado, a diferencia de los antecedentes familiares. ¿Sí? Ponemos acá, insuficiencia cardíaca. ¿Sabe qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene? ¿Le han dicho qué tipo de insuficiencia cardíaca es la que usted presenta? ¿Será insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha? ¿Todo su corazón se encontrará afectado? Am, ¿Sabe qué, doctor? Me ha dicho que tengo insuficiencia cardíaca congestiva. Listo. Allí, ¿no? ¿Quiénes han llegado a este diagnóstico? Bueno, he acudido con el cardiólogo, ¿no? Entonces, diagnosticado personal o por profesional en cardiología, ¿sí? Es importante que anotemos eso, ¿no? Probablemente nos parezca, como ya les había mencionado en clases anteriores, muy redundante. Pero recuerden, ustedes seguramente han sido testigos. Las comadres de sus papás, de sus mamás, dan diagnósticos también, ¿verdad? ¿Quién ha dicho que tiene usted insuficiencia cardíaca? Mi comadre, porque así ha visto en La Rosa de Guadalupe, en caso cerrado, qué sé yo. Entonces clarificamos. ¿Quién ha llegado a este diagnóstico? Insuficiencia cardíaca congestiva diagnosticado por profesional de cardiología. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se siente actualmente? ¿Cómo está? Dice su enfermedad. ¿Está siendo tratada? ¿Está siendo controlada? ¿Está tomando medicación? Sí, doctor, estoy tomando medicación. ¿Qué está consumiendo, no? Furosemida y digoxina. Bajo tratamiento con furosemida
y digoxina. Listo. ¿Se siente bien con ese tratamiento? ¿Han disminuido sus síntomas? Sí, doctor, me siento bien, ¿no? Bajo tratamiento con furosemida y digoxina. Actualmente, supongamos, ¿no? Para esto nosotros tenemos que tener, como les he mencionado, ya una gran cantidad de conocimientos. Tenemos que conocer cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. Yo sé que cursa con disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnea, etc. Entonces le pregunto, ¿no? Sobre estas manifestaciones. Cuando usted camina, cuando usted realiza actividad física, ¿se sigue fatigando o ya no se fatiga? Sí, doctor, algunas veces cuando usted presenta dificultad respiratoria, cuando realiza actividad física leve, moderada o intensa. En este caso, tenemos que poner al paciente ejemplos de lo que nosotros consideremos actividad física leve, moderada o intensa. ¿Sí? Miren, le preguntamos al paciente de esta forma: ¿cuándo usted siente dificultad respiratoria? ¿Cuando se encuentra descansando, en el reposo? ¿Cuando camina grandes distancias, como 3, 4 cuadras? ¿Cuando sube las gradas? ¿Cuando corre? ¿Cuando barre? ¿Cuando limpia su hogar? ¿Sabe qué, doctor? Ahora que lo está mencionando, bueno, sí presento dificultad respiratoria y esa sensación de falta de aire cuando estoy limpiando mi habitación. Bajo tratamiento con furosemida y digoxina. Actualmente presenta, en este caso, podemos colocar directamente, en vez de colocar la definición disnea o disnea, actualmente presenta disnea a bajos esfuerzos o con las tareas habituales, ¿no? Presenta disnea con las tareas habituales. A eso se refiere cuando nosotros decimos que debemos caracterizar, clarificar los síntomas, los diagnósticos. Acá se encuentra, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, qué profesionales han intervenido, qué estudios, resultados, la gravedad, los tratamientos, la respuesta y las secuelas que quedaron. Este es un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. Si ustedes se dan cuenta, engloba prácticamente todo lo que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Miren, ¿hemos clarificado los síntomas? Sí. Dificultad respiratoria con tareas habituales. ¿Está el diagnóstico? Sí. Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Profesionales de salud que han intervenido? Sí. Diagnosticado por profesional de cardiología. Acá podríamos colocar, ¿qué más? Diagnosticado por profesional en cardiología. Fíjense lo que nos dice aquí, nombre y lugar. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años. Listo. Es importante saber esto, ¿no? La gravedad. Ahora, probablemente ustedes no sepan hasta este momento sobre cómo estudiar la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Entonces, nuevamente, retorno a este ejemplo. Hasta acá debemos tener lo que es una gran cantidad de conocimientos, ¿sí? La gravedad también está descrita aquí, doctores, haciendo referencia especialmente a esta última parte, dificultad respiratoria con tareas habituales. Existe una clasificación que lo vamos a ver en fisiopatología, que es la clasificación funcional justamente de la disnea. ¿Sí? Entonces, mi paciente me dice que presenta dificultad respiratoria con las tareas habituales, como por ejemplo prepararse el desayuno. Yo sé que funcionalmente este cuadro es grave. Lo más probable es que su fracción de eyección se encuentre muy disminuida y eso esté ocasionando este tipo de alteración clínica. ¿Sí? Entonces, fíjense, la gravedad ya está descrita también acá. ¿Listo? Tratamiento también.
¿Y secuelas que quedaron? Bueno, en este caso, sobre secuelas no hacemos referencia porque estamos tomando como ejemplo insuficiencia cardíaca, pero en caso de que corresponda, doctores, anotamos la secuela. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Y hacemos todo esto para todas las enfermedades. ¿Sí? Doc, Adelante. dos preguntas. ¿En profesionales no pondríamos doctor tantos y su matrícula? No, porque difícil que el paciente conozca, ¿no? Claro, pero puede conocer el nombre del doctor. ¿Podríamos usar eso más de respaldo? No es necesario, la verdad. Basta con poner dónde y hace cuánto. Sí. Ahí entonces también podríamos poner el hospital donde se ha diagnosticado, por ejemplo. También, pero no es relevante. Ah, ya, ok, Doc, Porque gracias. coloquemos hace cuánto es más que suficiente. Ya. Ahora, Pero no tenemos que estar escribiendo bajo cada subtítulo de caracterizar, diagnósticos, eso, sino uno general que englobe esos del A al G, ¿verdad? la palabra cómo. Prohibido escribir la palabra dónde y la palabra por qué. Es como un relato, es como un cuento que nosotros tenemos que anotar. ¿Listo? Acá lo mismo, si ustedes se han dado cuenta, insuficiencia cardíaca congestiva, diagnosticado por profesional en cardiología hace 3 años. Actualmente bajo tratamiento con furosemida y digoxina. ¿Sí? Presenta dificultad respiratoria con tareas habituales. Listo. No tienen que escribir caracterizado por, diagnosticado por quién, profesionales. No, no hay eso. Es como un relato, les había mencionado. ¿Listo? Ahora, bueno, sobre el estado general de salud, cómo se considera el paciente, le preguntamos, ¿no? Usted es una persona saludable, usted es una persona que se enferma mucho. Soy enfermizo, doctor, de todo me enfermo. Listo. En ese caso, entonces, podemos colocar, ¿no? Estado general de salud, paciente se considera enfermizo. ¿Sí? Listo. Así de simple, así cortito. Entonces lo vamos a colocar acá, ¿sí? Se considera enfermizo. Nada más. Así de claros en este punto. Y así de cortito. Enfermedades de niño. Y le preguntamos al paciente, ¿no? ¿Usted alguna vez se ha enfermado cuando era niño? Le damos opciones, ¿no? Ha sufrido de sarampión, de rubiola, de paperas, de varice, fiebre reumática, sí, fíjense, amigdalitis frecuentes, difteria, hepatitis, etc. Vamos a poner el ejemplo de que el paciente también ha sufrido. Sí, he sufrido de sarampión, doctor, y de hepatitis. Enfermedades de niño, entonces colocamos así, sarampión y hepatitis. ¿Sabe qué tipo de hepatitis tenía usted cuando era niño? Si era la hepatitis A, B, C, ¿cuál? Hepatitis B. Listo. Así. La redacción en esta parte, entonces, también, doctores, es así clara. No hay donde perderse. ¿Listo? No colocamos nada más. Acá ya no colocamos si mi paciente ha recibido tratamiento, por qué profesional ha sido diagnosticado, etcétera. Porque desconoce el paciente. A lo mucho puede decirle si se encontró enfermo o no, pero nada más. ¿Listo? Ahora, enfermedades de adulto. En este caso, fíjense, ¿no? Tenemos lo que son enfermedades pasivas y enfermedades activas. Personalmente, doctores, personalmente, este punto ya es redundante acá, ¿sí? Este punto de lo que son enfermedades del adulto es lo que hemos descrito aquí, ¿sí? Entonces ya no hay necesidad de describirlas.
¿Listo? Este punto C, entonces, está redactado y acá arriba. Entonces, para que no se confundan, entre paréntesis, vamos a colocar C. ¿Listo? Es el punto C que estamos estudiando en eso. No hay necesidad de repetir. Ahora, esto sí es lo que nosotros tenemos que hacer referencia en la historia clínica. Sobre si mi paciente se encontraba hospitalizado, si mi paciente ha sufrido alguna intervención quirúrgica, si ha sufrido algún tipo de accidente. Y las enfermedades psiquiátricas, doctores, si ustedes se dan cuenta, podemos colocar en este apartado, pero yo prefiero realizar nuevamente acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las enfermedades psiquiátricas ya se encuentran en esta parte. Entonces, de la misma forma, no hay necesidad de redactar otra vez lo mismo. Entonces, vamos a hacer referencia directamente a lo que son hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas. ¿Listo? Bueno, a ver, hablamos de hospitalizaciones. No toda patología, no toda enfermedad tiene resolución quirúrgica, ¿sí? No toda enfermedad le lleva al paciente a hospitalizarse. ¿Cómo preguntarían ustedes entonces sobre las hospitalizaciones? Este tipo, ¿Alguna vez has sido internado? ya, este tipo de hospitalizaciones es lo que nosotros conocemos con el nombre de antecedentes clínicos. A las intervenciones quirúrgicas las conocemos con el nombre de antecedentes quirúrgicos. A los accidentes e injurias nosotros conocemos con el nombre de antecedentes traumáticos. ¿Sí? Entonces, doctores, ¿alguna vez usted ha sido hospitalizado por algo? ¿Por alguna enfermedad? Sí, doctor. ¿Por qué tipo de enfermedad? ¿Por qué ha sido internado? Porque sufría de pancreatitis, ¿sí? Internación por pancreatitis. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año, doctor, justo hace un año. Hace un año. ¿Ha recibido tratamiento o no ha recibido tratamiento para esto? Sí, doctor, he recibido tratamiento, ¿sí? Recibiendo tratamiento. Bueno, nuevamente, ¿no? No lleguemos a suponer que por el hecho de que el paciente se encontraba internado haya recibido tratamiento. Recuerden que hay pacientes que muchas veces no les gusta estar internado y solicitan su alta médica, ¿no? Entonces, hace un año recibiendo tratamiento. Actualmente ha vuelto a presentar este tipo de enfermedad, probablemente en los últimos meses, probablemente un dolor similar al que se ha presentado en aquella ocasión. No, ninguno. Listo. Así cortito, nada más. ¿Sí? ¿Después de cuántos días, más o menos, ha sido dado de alta? Después de una semana, más o menos. Listo. Internación por pancreatitis hace un año, recibiendo tratamiento, otorgándole alta médica 7 días después de la internación. ¿Listo? Eso puede indicarme hasta cierto punto cuál ha sido la complejidad del cuadro clínico. Listo, nada más allí. ¿Sí? Vamos a poner como ejemplo eso. Solamente hacemos referencia a lo que el paciente menciona. En caso de que el paciente les diga no hubo hospitalizaciones, entonces colocamos lo que el paciente refiere. Hospitalizaciones, ninguna. Listo, allí termina. Intervenciones quirúrgicas. ¿Cuál creen que es la importancia de preguntar
sobre las intervenciones quirúrgicas? ¿O no tiene importancia? ¿Qué opinan, doctores? Una intervención quirúrgica previa puede ser estar directamente relacionada con la enfermedad actual. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, si es que el médico se ha olvidado una gasa dentro del paciente y la enfermedad actual se caracteriza por dolor abdominal. Podría, ¿no? En casos, pero bueno, no es tan frecuente observar eso. A ver, otro ejemplo. Para saber, Doc, si tuvo complicaciones con el tema de la anestesia. No, tampoco. Antecedentes quirúrgicos. Secuelas, doctor. Por secuelas que pueda Secuelas. tener. Ya podría ser. ¿Qué más? Pero fíjense Doc, dónde, en este caso, hablamos de secuelas, ¿no? Secuelas ya hemos pasado, si ustedes recuerdan. ¿Sí? Ya hemos pasado secuelas. Doc, en este caso, por ejemplo, podemos sospechar de una enfermedad de vías biliares, pero capaz el paciente nos dice, ah, sí, me han extraído mi vesícula hace 2 años, entonces eso puede dirigir mucho más nuestra Listo. mirada. Lo que su compañero menciona, ¿no? Son de gran importancia clínica. Porque muchas veces me pueden ayudar a confirmar o a descartar un diagnóstico. Pongamos ese ejemplo entonces, ¿no, doctores? Ya les había mencionado, nos vamos a adelantar con lo que es el diagnóstico. Ya sabemos cuál es nuestro diagnóstico. Estamos pensando en una alteración hepática, en una alteración de vesícula o de vías biliares. ¿Sí? Estamos sospechando en eso. Nuestro paciente nos dice, ¿sabe qué, doctor? Hace un año me han operado. ¿De qué le han operado? De la vesícula. Me han quitado la vesícula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese tipo de antecedente llegaría a descartar completamente nuestro diagnóstico de patología vesicular. Ya no voy a pensar en una colecistitis, porque el paciente ya no tiene vesícula, ¿no? En ese caso, entonces, colocamos, a ver, el término médico, ¿no? Para esto, intervenciones quirúrgicas, antecedentes quirúrgicos, colecistectomía. Podemos preguntar, ¿cómo ha sido la colecistectomía y hace cuánto? ¿No? Nos dijo hace 2 años. ¿Ha sido cirugía abierta o laparoscópica? Lo que el paciente refiere en este caso. Colecistectomía hace 2 años por vía laparoscópica. Listo. Ha descartado completamente nuestro diagnóstico. A ver, doctores, en ese caso, ¿en qué tipo de patologías pensaremos? ¿Descartaremos enfermedad hepática o no? Tenemos ese antecedente de colecistectomía hace 2 años por vía laparoscópica. ¿Descartamos una hepatitis por eso? No, doctor. No. Podríamos seguir pensando en una hepatitis. ¿Seguimos pensando en una colecistitis aguda? No, doctor. No. No, ¿verdad? ¿Podríamos sospechar en una coledocolitiasis o en una colangitis? Tampoco. Sí podemos pensar, ¿no? Porque cuando hablamos de coledocolitiasis y colangitis, ya no hace referencia a la vesícula. ¿Qué estructura hace referencia? Al Vías conducto colédoco. biliares. Conducto A lo colédoco. que es colédoco. ¿Sí? A lo que es colédoco. Listo. Podríamos sospechar eso. Si ustedes se han dado cuenta, nuestro diagnóstico o nuestra probabilidad diagnóstica se ha reducido. ¿Sí? Y hablamos de lo que son accidentes e injurias, que lo conocemos con el nombre de accidentes traumáticos. Esto hacemos referencia a alteraciones traumáticas propiamente, como fracturas. En algunos libros ustedes van a encontrar eso justamente, ¿no? Y en algunas historias clínicas. Hospitalizaciones, antecedentes quirúrgicos y fracturas. ¿Cuál creen que es la importancia de preguntar en un paciente sobre fracturas? ¿O no tienen relevancia?
A mí que me interesa saber que de niño se ha fracturado una pierna. Uno, puede ser que este tipo de alteraciones produzcan, por ejemplo, complicaciones, secuelas, ¿sí? Secuelas. ¿Qué más? Alteraciones funcionales y Doc, estructurales. podría ser Seguimos de hablando de que secuelas. Adelante. hay fracturas que son tan grandes que a veces necesitan clavos, entonces también podría servir para identificar si el paciente tiene eso. No. ¿Qué más? ¿Para qué me podría servir, doctores? A ver, yo les voy a comentar un poquito mis antecedentes traumáticos. ¿Listo? Y ustedes me dicen cuál es la importancia de estos antecedentes traumáticos. He sufrido fractura de cuarto y quinto metacarpiano. Ese tipo de fractura se le denomina la fractura del mal boxeador, ¿sí? Así lo denominan los traumatólogos. He sufrido fractura costal relacionada con lo que es mi hemitórax del lado derecho. ¿Cuál es la importancia de esto? No tengo ninguna alteración funcional, no tengo ninguna alteración estructural, pero ¿cuál será la importancia? Les pongo otro ejemplo. Resulta que reprueban semiología 1. Y si reprueban semiología 1, lamentablemente pierden todo un año, ¿sí? Incluso 2 años perderían, porque ya no estarían realizando cuarto al año que viene, sino estarían realizando cuarto año el 2023. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, sigo con el ejemplo. Y resulta que deciden atentar contra mi vida, ¿no? Este doctor nos tiene que aprobar, si no lo vamos a eliminar. Bueno, lamentablemente me hacen desaparecer. Y nunca me encuentran. No voy a decir nunca. No me encuentran en un periodo corto de tiempo. Después de unos 10 años encuentran los restos de una persona en el Parque Tunari. ¿Cómo van a tratar de identificar a esa persona? Van a comparar con los registros que tiene la policía, ¿verdad? Si es hombre, si es mujer, el tipo de vestimenta que tenía al momento de su desaparición, etc. ¿Sí? Y los policías, bueno, preguntan, ¿no? Señas particulares. ¿Tiene algún tatuaje? ¿Ha sufrido alguna fractura alguna vez? ¿Tiene los antecedentes de haber sufrido algún tipo de traumatismo? ¿Por qué creen que preguntan ellos esto? Por la cicatriz, tal vez que queda. Bueno, pero Puede orientarnos a saber El cuerpo. quién es la persona. después de 3 o 4 años van a desaparecer mis cicatrices. Va a encontrar huesos solamente. Doctor, tal vez por el callo óseo que se encuentra después de una fractura. Por los antecedentes quirúrgicos, ¿no? Mi madre sabe que esta fractura yo me la he realizado cuando tenía 15 años de edad. ¿Sí? Mi madre sabe que tengo, por ejemplo, lo que es una pequeña plaquita de metal, porque he perdido parte del hueso. ¿Sí? Me hubiera quedado sin dedo, probablemente sin mano, pero han conseguido un material titanio y han suplantado o han reemplazado parte de la estructura ósea. Bueno, la policía seguramente publicará las características, encontrado a tal persona que tiene esta característica, ¿no? De tener una porción de metal en la mano. Me van a identificar plenamente. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, en países latinoamericanos, sinceramente,
no es muy común, pero en países, por ejemplo, desarrollados, algo de lo cual llevan un registro adecuado son de las piezas dentarias los odontólogos. Se lo toman muy en serio esto. Entonces, cuando una persona desaparece, vamos a poner como ejemplo situaciones críticas, ¿no? Donde trituran a las personas que han asesinado, donde los descuartizan, donde tratan de eliminarse de eso, la policía encuentra esas piezas dentarias y a través de la historia clínica odontológica que ellos presentaban son capaces de identificarlos, ¿sí? Obviamente no vamos a hablar acá, ¿no? Que doctor, existen las pruebas de ADN y todo, no nos interesa, estamos hablando de cuál es la importancia de antecedentes traumáticos en este tipo de situaciones. O puede ser que el paciente presente, como les había mencionado, algún tipo de alteración funcional o estructural, ¿sí? Ahora, regreso 15 años en el tiempo. La vez que me han realizado ese procedimiento quirúrgico, cuando me he fracturado la mano, la persona que me ha evaluado, supongo que no tenía mucha pericia, ¿sí? Bueno, les comento un poquito. Ellos, para operarme, han tratado de colocarme lo que es una anestesia regional. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente le han quitado la sensibilidad a una porción del cuerpo. En este caso, a mi brazo derecho. Estaba consciente durante la cirugía. Supongo que era un residente de anestesiología que introduce en mí lo que es una sustancia, desconozco cuál, para justamente conseguir este efecto en el brazo. Y él me dice lo siguiente, ¿no? Quiero que presiones mi mano con tu mano izquierda, lo más fuerte que puedas. Pues mi mano izquierda estaba sanita. Entonces yo tomo la mano de este médico y presiono con fuerza. ¿Sí? Y él compara y me dice, ahora quiero que presiones mi mano con tu mano derecha. Yo presiono, pero recuerden que mi mano estaba fracturada. ¿Sí? Entonces no podía ejercer presión. Él me decía, creo que ya ha hecho efecto la anestesia, porque tu presión en la mano izquierda es intensa, pero con la mano derecha apenas puedes agarrarme. ¿Sí? Y yo le dije, ¿no? ¿Será porque mi mano derecha está fracturada y no puedo moverla porque me duele? Y ahí se dio cuenta que el anestésico que había colocado en realidad no había hecho efecto, que yo no era capaz de presionar su mano debido a la fractura que presentaba. Ese es un ejemplo de lo que es una alteración funcional. ¿Sí? Les pongo el ejemplo de lo que es una alteración estructural. En este caso, hablo de lo que es una secuela. ¿Sí? Actualmente, bueno, ya han transcurrido 15 años desde aquel evento, yo chasqueaba los dedos. ¿Saben lo que es chasquear, no? Colocando mi dedo pulgar o tocando el dedo meñique, mejor dicho, con el dedo pulgar. ¿Sí? Pero ahora cuando quiero realizar este tipo de ejercicio, no puedo hacerlo. No puedo llevar mi dedo pulgar hasta mi dedo meñique. Máximo el dedo pulgar llega hasta el dedo anular. Esa es una secuela que se ha producido en este caso debido a una alteración traumática. Si seguimos hablando de secuelas, ahora, bueno, que ya conozco mi caso y sé lo que ha pasado, no solamente he perdido la movilidad de forma parcial, sino también he cursado con lo que es una alteración de la sensibilidad. ¿Qué pasa si alguna vez me someto a un examen neurológico y el neurólogo evalúa, por ejemplo, esta región? Se va a dar cuenta que no existe sensibilidad. ¿Sí? Él puede confundir con algún tipo de alteración neurológica, central o periférica. Pero yo le digo al doctor, ¿sabe qué, señor neurólogo? Bueno,
hace varios años atrás he sufrido lo que es un accidente y desde esa vez he perdido la movilidad de manera parcial y la sensibilidad de la misma forma. Entonces ya no lo voy a confundir a mi paciente en su diagnóstico. ¿Listo? En esta parte de antecedentes traumáticos, doctores, también podemos colocar las prótesis. ¿Sí? El ejemplo que yo les he dado, ¿no? Si existe la presencia de clavos, si existe la presencia de tornillos, si existe la presencia de placas, etc. Podemos preguntar eso. ¿Listo? ¿Se ha comprendido esta parte, doctores? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿Todo claro? ¿Qué más podríamos colocar en esa parte? ¿Qué más? Podríamos hacer referencia a los antecedentes transfusionales y de trasplante. ¿Sí? ¿Cómo preguntarían esto ustedes acá? Si ha recibido alguna transfusión de sangre. ¿Qué tipo de sangre recibió? ¿Qué tipo de sangre es? ¿Y qué reacción tuvo a la transfusión? Listo. Bueno, en Si esta alguna vez parte, has necesitado un trasplante. listo, en esta parte, fíjense, podemos colocar esto, ¿no? Lo que son antecedentes transfusionales y antecedentes de trasplante, ¿no? Si alguna vez has recibido alguna transfusión, si alguna vez, bueno, le han trasplantado algún tipo de órgano o estructura. Sí, así de simple también. No vamos a hacer mucho énfasis en esto. ¿Sí? Siempre y cuando el paciente haga referencia a esto, colocamos, por ejemplo. A ver, sí, pondremos un ejemplo. Antecedentes transfusionales. ¿Alguna vez le ha transfundido sangre? Sí. En este caso, ¿cómo redactaríamos, doctores? A ver, ustedes solitos. ¿Qué me preguntarían? ¿El motivo? El motivo. Está bien. He sufrido un accidente, doctora. ¿Hace cuánto ¿Sabe tiempo? la cantidad de sangre que le han pasado? No, no sé la cantidad de sangre. ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos 3 años he sufrido un accidente, ese accidente, doctora. ¿Qué tipo de accidente sufrió? Un accidente de tráfico. Estaba conduciendo la moto y, bueno, me he fracturado el brazo y tenía una herida grande. Poco más y pierdo mi brazo, doctor. ¿El tipo de sangre? ¿Grupo sanguíneo? El tipo de sangre. Grupo sanguíneo AB positivo. ¿Cómo redactamos lo que ustedes han preguntado? Paciente Paciente refiere recibió transfusión. Paciente recibió transfusión de sangre. ¿Debido a qué? AB positivo. Desconocida, cantidad desconocida. Bueno, eso no lo vamos a anotar. La cantidad no nos interesa. ¿Sí? Nos interesa que haya recibido transfusión. Listo. ¿Cuándo tiene relación la cantidad? Cuando esté en relación propiamente dicha con lo que es la enfermedad actual. ¿Sí? Cuando esté en relación con la enfermedad actual. Les pongo el ejemplo de un caso. A ver, un caso crítico que hemos tenido la oportunidad de verlo el mes de enero. Esta paciente ha presentado dentro de las complicaciones quirúrgicas, porque se ha sometido a un procedimiento quirúrgico, ha presentado un shock hipovolémico. ¿Sí? Debido a ese shock hipovolémico se han presentado las complicaciones típicas del shock: coagulación intravascular diseminada, falla renal aguda, falla hepática aguda. ¿Sí?
En ese caso tiene importancia. Y aprovechando de comentarles esto, ¿no? Es lo que, bueno, aprovechamos de responder a lo que Cristian nos preguntaba al inicio de la clase. Ha llegado al centro de salud por una patología completamente distinta a la que les estoy comentando ahora. Llegó por una patología ginecobstétrica, ¿sí? Pero fíjense que dentro del procedimiento quirúrgico se ha complicado este. Y por la pérdida de sangre, por la gran cantidad que ha perdido, ha manifestado otro tipo de alteraciones. Shock hipovolémico, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda y falla hepática aguda. ¿Qué es lo que yo hice? Hemos tenido que hacer otra historia clínica, ¿sí? Dentro de su expediente clínico se encuentra esto. Hicimos otra historia clínica, redactando otras patologías que no se encontraban en relación con la patología inicial. La paciente siempre estaba en el hospital, siempre estaba con nosotros, solamente que en ese periodo se ha modificado mucho la clínica. Ha presentado un cuadro de coagulación intravascular diseminada, que ya de por sí es un cuadro muy crítico. Se han tenido que transfundir doctores en la segunda cirugía como 40 paquetes, o 45 si mal no recuerdo, paquetes de sangre. Ha presentado complicaciones típicas de la transfusión, ¿sí? En ese caso, tiene importancia, porque está comprometiendo el estado actual de la paciente, ¿sí? En ese caso preguntamos la cantidad que se ha transfundido, preguntamos incluso la velocidad, preguntamos cuáles han sido las indicaciones de la transfusión, preguntamos todo eso. Y eso lo hemos redactado en la parte de enfermedad actual. Ya no en la parte de antecedentes. Recuerden, ¿no? En la parte de antecedentes hacemos referencia a lo remoto, a lo que ya ha pasado. ¿Listo? ¿Qué más? Antecedentes transfuncionales. Preguntamos lo que ustedes han mencionado. El paciente menciona haber recibido transfusión de sangre hace 2 años, ¿no? La causa, pérdida de sangre, debido a lo que es un accidente de tráfico o de tránsito, o debido a un accidente automovilístico. ¿Sí? Es así de cortito. ¿Qué más, doctores? Podemos preguntar. Ustedes han hecho referencia a lo que es el tipo de sangre. Recuerden que estamos dentro de antecedentes personales patológicos. Preguntaremos el tipo de sangre en antecedentes patológicos, doctores. ¿Será patológico el tipo de sangre? No, doctor. No, No, doctor. ¿verdad? ¿Eso en qué parte lo vamos a preguntar? En la parte de antecedentes personales no patológicos, ¿sí? Sin embargo, no está del todo mal, ¿listo? No está del todo mal lo que ustedes han mencionado. Dentro de las historias clínicas que ustedes van a observar, por ejemplo, en los hospitales existen los antecedentes inmunohematopoyéticos, ¿sí? Existe un apartado especial dentro de antecedentes personales patológicos que hace referencia a los antecedentes inmunohematopoyéticos. ¿Qué es lo que ustedes preguntarían acá? Acá sí podemos preguntar lo que es el grupo y factor. Sí, vuelvo a repetirles, no está del todo mal. Muchas veces uno prefiere preguntar antecedentes inmunohematopoyéticos en este apartado porque ya no tenemos antecedentes de enfermedades en antecedentes personales no patológicos. Por eso muchas veces se pregunta en esta parte. ¿Sí? ¿Qué preguntaríamos? Además de grupo y factor. Antecedentes inmunohematopoyéticos. Si ha recibido vacunas. ¿Listo? Si ha recibido vacunas. ¿Qué más? Y también estos antecedentes inmunohematopoyéticos, doctores,
engloban los antecedentes transfusionales y de trasplante. Esto lo vamos a marcar con amarillo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden encontrar esto: hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, antecedentes traumáticos, y directamente pueden encontrar el apartado de antecedentes inmunohematopoyéticos. En antecedentes inmunohematopoyéticos se encuentran englobados los antecedentes transfusionales, los antecedentes de trasplante, las vacunas que tiene el paciente y el grupo y factor. ¿Sí? O pueden encontrar esta división que hemos realizado: antecedentes transfusionales y trasplantes por un lado e inmunohematopoyéticos por otro lado. ¿Listo? Ahora, no vamos a confundir con las enfermedades autoinmunes, de las cuales hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Y que las hemos redactado nuevamente acá. Otra cosa son enfermedades y algo totalmente diferente lo que son antecedentes. ¿Sí? Ahora, el grupo y factor, doctores, el grupo y factor es de suma importancia. ¿Sí? Lo que ustedes han mencionado y lo que yo les he mencionado es verdad. No es un factor o no es un antecedente patológico. Se lo puede redactar, sin embargo, acá. Pero cuando es de vital importancia, doctores, el grupo y factor, si bien se lo pregunta aquí, debe redactarse, en este caso, en la primera parte de la historia clínica. ¿Listo? Vuelvo a repetirles, siempre y cuando tenga importancia. ¿En qué casos ustedes creen que puede tener importancia? Y mientras van pensando, lo vamos a anotar así, con letras grandes. Y justamente tiene que estar redactado así, con algo llamativo. Debe ir subrayado, debe ir resaltado. ¿Qué casos tendría importancia? Doc, tal vez podríamos hallar la importancia en casos de hipovolemia o incompatibilidad RH, o mejor dicho, enfermedad hemolítica del recién nacido. Tal vez. Ya podría ser. ¿Qué más? Alteraciones hematológicas, ¿no? Fíjense que dentro de antecedentes personales patológicos hemos hablado de lo que son enfermedades hematológicas. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos mi paciente nos dice que sufre de hemofilia, ¿sí? Dentro de lo que son los antecedentes, en este caso personales patológicos, yo tengo esta enfermedad que me indica que mi paciente en algún momento de su vida probablemente va a recibir lo que es una transfusión sanguínea. Y si ustedes se han dado cuenta, miren, a ver, nos encontramos en qué página. Nos encontramos en la página 6, 7 más o menos. ¿Sí? Buscar este tipo de antecedente tarda y nos quita minutos valiosos. Si bien preguntamos en la parte de antecedentes inmunohematopoyéticos, tenemos que realizar la redacción después de preguntar en la primera parte de la historia clínica. Y tiene que ir así, resaltado. ¿Para qué? En este caso, para evitar perder tiempo. Lo mismo hacemos con otro antecedente que es importante, que forma parte de lo que son los antecedentes inmunohematopoyéticos. ¿Qué más podríamos preguntar? A ver, grupo y factor lo colocamos acá. Más doctores. Dentro de antecedentes inmunohematopoyéticos, que es de suma importancia. ¿La coagulación? ¿El factor de coagulación? No. Las alergias, doctor. Vacunas completas y alergia. Preguntamos alergia. ¿Tiene alergia a algo? Sí, ¿a qué? Tengo alergia a la penicilina. ¿Sí? Que es lo más común. Alergia a la penicilina. Listo. Fíjense que entonces tenemos dos datos que son de suma importancia. Uno que es patológico en sí y el otro que no. ¿Sí? Entonces, la alergia, doctores, también tiene gran importancia. Hacemos lo mismo. Preguntamos en esta parte
de la historia clínica, que son antecedentes, y como tiene gran relevancia clínica, lo que nosotros hacemos ahora es realizar justamente este tipo de transcripción de la misma forma en la parte inicial de la historia clínica. ¿Sí? Y hacemos prácticamente lo mismo. Vamos a resaltar, vamos a escribir con letras grandes este tipo de antecedente que presenta el paciente. Porque al igual que el grupo y factor, como es un antecedente de importancia que puede poner en riesgo la vida del paciente, es importante que se encuentre en la primera hoja del expediente clínico, justamente para estar preparados ante este tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan hasta acá, doctores, sobre lo que son antecedentes? Doctor, solamente se Adelante. pondría la alergia si llega a ser un medicamento, ¿verdad? A la alergia a todo, a lo que el paciente refiera, ¿sí? No solamente alergia medicamentosa. Si el paciente nos dice, soy alérgico a las comidas picantes, entonces tenemos que redactar esto. ¿Listo? ¿Por qué? Probablemente no le encontremos relación. Si ustedes están viendo farmacología este año, seguramente sus docentes les han explicado que ¿de dónde provienen los fármacos? Provienen de plantas, ¿no? En su mayoría, bueno, en su mayoría actualmente todos son sintéticos, pero tienen su componente bioquímico que se asemeja al de las plantas. Los opiáceos, del opio, los cannabinoides, por ejemplo, del cannabis, ¿sí? Los alimentos picantes que contienen capseína. Entonces, debemos anotar a lo que haga referencia el paciente. ¿Listo? No solamente a los fármacos. ¿Qué más? Doc, en esta sección también se anotaría si el paciente tiene SIDA. Sí. Eso es lo que les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, está acá. Enfermedades del adulto. Lo que les he mencionado, pasivas o activas. Venéreas, hepatitis, SIDA, etc. Anotamos aquí. Todo lo que se encuentra en relación con el paciente y esa enfermedad va en la parte de antecedentes personales patológicos. ¿Listo? O sea, Ahora, sí, doctor, pero me refería al subtítulo. O sea, ¿lo tendría que poner en las enfermedades del adulto o bajo el título de enfermedades inmunohematopoyéticas? bueno, en este caso, doctora, lo que usted puede hacer es colocar justamente en esta parte, ¿no? De enfermedades. Ojo, que enfermedades las hemos escrito en la primera parte, ¿sí? Lo que les estoy mostrando. Antecedentes personales patológicos. ¿Listo? Pero estamos hablando de antecedentes inmunohematopoyéticos. Entonces, si el paciente presenta SIDA, por ejemplo, usted puede colocar acá en la parte de otros, incluyendo las enfermedades venéreas que tiene el paciente. ¿Sí? Ya les había mencionado el día de ayer, ¿no? Esta lista que les he presentado el día de ayer en antecedentes familiares puede ser grandísima. Puede ser una lista extensa. Les había mencionado que podríamos colocar un listado de 300 enfermedades, pero ¿cuál es el problema? Nuestra historia clínica sería muy amplia, no nos conviene eso. ¿Sí? Entonces colocamos las enfermedades con mayor prevalencia. Si ustedes se han dado cuenta, hipertensión, diabetes, Chagas, tuberculosis, cáncer. Y después hemos agrupado por aparatos y sistemas. En caso de que no encuentre en su historia clínica el apartado en el cual usted deba describir esta enfermedad, entonces colocamos en la parte de otros, que es lo que tiene el paciente. Este es un ejemplo. Acá no encontramos enfermedades venéreas. Entonces colocamos acá, ¿no? Paciente presenta gonorrea, por ejemplo. Listo. Y preguntamos lo mismo, ¿cuándo ha sido tratado? ¿Le han diagnosticado? ¿Quién le ha diagnosticado? ¿Sigue presentando secreción purulenta a través del uretra, etcétera? Preguntamos eso, ¿sí? Si el paciente nos dice, ¿sabe qué, doctora? Bueno, también soy portador del VIH o ya sufro de SIDA en este caso, también en este punto de otros lo podemos notar. Ahora, ¿sí?
Otro ejemplo, ¿qué es lo que ustedes podrían colocar acá? ¿No? Lo que son enfermedades del sistema inmunohematopoyético. También se puede colocar. ¿Por qué no? Que es totalmente diferente de autoinmune como tal. ¿Listo? O enfermedades hematopoyéticas. Listo. Para eso está ese apartado. ¿Qué más, doctores? ¿Alguna otra duda o pregunta? Con eso terminamos entonces este tipo de redacción. ¿Sí? Fíjense que no es complejo, es sumamente sencillo, pero solamente debemos mantener el orden. Entonces, resumiendo, en antecedentes personales, primeramente hablamos de los patológicos. ¿Listo? Esta parte que ustedes están observando acá hace referencia a enfermedades del paciente. ¿Listo? Enfermedades del paciente. Enfermedades que él posee actualmente, además del motivo de consulta. ¿Listo? Enfermedades actuales. Esta partecita. ¿Qué más, doctores? Tomando en cuenta lo que les he mencionado, pasamos a la parte de antecedentes. Ya sabemos que es un antecedente. Eran enfermedades que el paciente padecía, que ahora ya no las padece. ¿Sí? Un ejemplo, la pancreatitis hace un año, la intervención quirúrgica, la fractura, etc. Y la redacción es así corta. No debería haber mayor complicación. ¿Listo, doctores? ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Ninguna. Entonces, para nuestra última clase, les voy a pedir que realicen el estudio de antecedentes personales no patológicos, que es lo que nosotros preguntamos en este apartado. Y de la misma forma, ¿cuál es su importancia o cuál es su relevancia en la práctica clínica? Además de que realicen el estudio de antecedentes personales no patológicos, también les voy a pedir que realicen el estudio de antecedentes ginecobstétricos, que es lo que nosotros debemos preguntar. Y de la misma forma, quiero que me expliquen cuál es su importancia. ¿Sí? ¿Por qué yo le pregunto? ¿Por qué estoy interesado en saber este tipo de datos clínicos? ¿Sí? Y ya para la siguiente semana, doctores, quiero que vayan realizando el estudio de revisión por sistemas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo creo que ya a partir de nuestra siguiente clase, si nos alcanza el tiempo, o a partir de la siguiente semana, sobre lo que es revisión por sistemas. Vamos a utilizar lo que es el diccionario médico, ¿sí? Para ver cómo realizamos este tipo de redacción en la historia clínica. Entonces, antes de que se retiren, por favor, les llamo lista. ¿Qué grupo es este? El grupo A, ¿no? Semiología A. Sí, doc. Bueno, atentos a la lista, doctores. ¿Alguna duda, pregunta? Todo claro, qué bueno. Espérenme unos segunditos mientras abre mi archivo, ¿sí? Listo. Ahora sí. Avan, Presente, doctor. Sebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doc. Ernest,
Presente, Doc. Raya. Presente, Doc. Ral. Presente, Doc. Riga. Presente, doctor. Bilbao. Presente. Castellanos. Presente. Plaza. Presente, Doc. Encinas. Presente, doctor. Ferreira. Presente, doctor. Flores. Presente, Arratia. doctor. Flores Navia. Presente, doctor. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez Angulo. Presente, doctor. Gutiérrez Gutiérrez. Presente, doctor. Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. José Obando. Presente, doctor. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Barra. Presente, doctor. Caramillo. Presente, doctor. Loaiza. Presente, doctor. López. Presente, doctor. Luján. Luján, presente, doctor. Márquez. Presente. Miranda, perdón. Presente, doctor. Miranda Rebeco. No está. Montaño. Presente. Mundo Corre. Presente, doctor. Muñoz. Presente, No doctor. está Muñoz. Nilipu. Presente, doctor. Orellana. Presente, doctor. Presente, Orellana, doc. Ortuño. Doc Ortuño se le Doctor. fue el internet, le escribió por el chat. Ena. Parco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Pizarro. No está Pizarro. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Acabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. No está Ticona. Torrejón. Torrico. Presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Doctor, Reizaga. No está Reizaga. Doctor Torrejón, Velarde. presente. Presente, Velarde. Liz. Presente, Belis. Zambrano. Presente, doctor. Zambrano Valenzuela. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Caray. Presente, doctor. Vargas Coca. Presente, doctor. Listo. Listo, chicos. Doctor Nos vemos Torrejón, entonces. presente. A ver, ¿quiénes Doctor. están? Torrejón, ¿quién más? Torrejón. Ticona, doctor. ¿Quién más? Muñoz, doctor. Muñoz, ¿quién más? Ticona, doctor. Perdón, no podía Listo. encender el micrófono. Listo, ya está en lista. Bueno, tomen en cuenta entonces lo que les he mencionado, doctores, ¿sí? Para la siguiente clase, lean lo que son antecedentes personales no patológicos, antecedentes gineco-obstétricos que preguntamos en estos apartados y realicen el estudio de revisión por sistemas. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos entonces. Que tengan buen día. Cuídense. Chau, chau. Gracias, doc. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.